Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí de nuevo para explorar juntos un tema que, déjenme decirles, los va a dejar pensando un buen rato. Hoy, nos vamos a sumergir en ese territorio pantanoso, a veces aterrador, pero siempre fascinante, del suspenso psicológico. Y no hablo de esos sustos fáciles que te da una película de terror, no. Hablamos de esas tramas retorcidas, esos personajes que te hacen dudar de todo y esas historias que se quedan dando vueltas en tu cabeza mucho después de haber terminado de verlas. ¿Les ha pasado? A mí sí, y por eso me encanta este tema. Vamos a analizar algunas de las características más comunes de este género y, por supuesto, les daré ejemplos de esas joyitas que seguro los mantendrán al borde de su asiento, preguntándose qué diablos está pasando. Así que prepárense para un viaje a las profundidades de la psique humana, un recorrido por los rincones más oscuros de la mente, y sobre todo, un buen rato de reflexión. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Únanse a esta comunidad de amantes del misterio y del buen cine. La campanita es la clave para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje Chencha. Bien, adentrémonos en este laberinto mental que es el suspenso psicológico. A ver, ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué nos engancha de una manera tan particular? La clave, creo yo, está en la forma en que juega con nuestras expectativas, con nuestra percepción de la realidad. A diferencia del terror convencional, que busca sobresaltarnos con monstruos y efectos especiales, el suspenso psicológico prefiere sembrar la duda, la paranoia, la inquietud que carcome por dentro. No nos muestra el horror, sino que lo sugiere, lo insinúa, lo deja flotando en el aire como una amenaza invisible. Y eso, amigos míos, es mucho más efectivo. Imaginen una película donde no hay sangre ni gritos, pero el ambiente está tan cargado de tensión, que casi se puede cortar con un cuchillo. ¿Sienten esa opresión en el pecho? Eso es el suspenso psicológico en su máxima expresión. Pero, ¿cómo se logra este efecto? Hay varias herramientas que los guionistas y directores suelen utilizar. La primera, y quizás la más importante, es el desarrollo de personajes complejos y ambiguos. No tenemos héroes perfectos ni villanos unidimensionales. Todos los personajes, incluso los que parecen más inocentes, tienen secretos, motivaciones ocultas, una doble cara que nos hace cuestionar sus intenciones. ¿Podemos confiar en ellos? ¿Están diciendo la verdad? Estas son las preguntas que nos atormentan durante toda la historia. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en El Cisne Negro, donde la protagonista, Nina, lucha por mantener su cordura mientras se sumerge en el mundo del ballet. La línea entre la realidad y la fantasía se vuelve cada vez más difusa y nosotros, como espectadores, nos vemos arrastrados junto con ella a este espiral de paranoia. La actuación de Natalie Portman es, sencillamente, magistral, logrando transmitir la fragilidad y la creciente oscuridad de su personaje con una intensidad que corta la respiración. La película no solo se apoya en un guión sólido, sino también en una puesta en escena que potencia la sensación de irrealidad y claustrofobia. Otro recurso muy efectivo es el uso de la perspectiva limitada. La historia se cuenta desde el punto de vista de un personaje, que a menudo resulta no ser muy fiable. Sus percepciones pueden estar distorsionadas, su memoria puede ser selectiva, y nosotros, los espectadores, dependemos de su versión de los hechos. Esto crea una sensación de incertidumbre constante. No sabemos qué es real y qué es producto de la imaginación del personaje. ¿Recuerdan la película Memento? Pues ahí tenemos un ejemplo magistral de este recurso. Seguimos la historia de un hombre con amnesia anterógrada que trata de reconstruir su pasado a través de notas y tatuajes. Pero, ¿podemos confiar en su memoria? La respuesta, por supuesto, es que no, y esa duda es la que nos mantiene enganchados hasta el final. Christopher Nolan, el director de Memento, juega con la estructura narrativa de manera brillante, presentándonos la historia en orden cronológico inverso, lo que aumenta aún más la confusión y la sensación de desorientación. Nos convertimos en detectives junto con el protagonista, intentando encajar las piezas del rompecabezas, pero siempre con la sospecha de que algo se nos escapa. La película no solo es un thriller psicológico, sino también un ejercicio de estilo que desafía nuestras convenciones cinematográficas. La ambigüedad es otra pieza clave del rompecabezas del suspenso psicológico. Las historias no suelen tener respuestas fáciles.
Los finales pueden ser abiertos, dejando espacio para la interpretación. Los detalles se presentan de manera fragmentada, obligándonos a rellenar los vacíos y construir nuestra propia versión de la verdad. No se trata de darnos todas las respuestas en bandeja, sino de hacernos pensar, de hacernos cuestionar, de hacernos partícipes de la construcción de la historia. Y eso, créanme, es muchísimo más satisfactorio que un final predecible y cerrado. Pensemos en El Resplandor de Stanley Kubrick. La película nos presenta a un hombre que se vuelve loco mientras trabaja como cuidador de un hotel aislado. Pero, ¿es realmente la locura la que impulsa sus actos? ¿O hay algo más, algo sobrenatural que influye en su comportamiento? La película nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la soledad y la fragilidad de la mente humana. Kubrick es un maestro en el arte de la ambigüedad, utilizando imágenes inquietantes y una atmósfera opresiva para crear una experiencia cinematográfica que se queda grabada en nuestra memoria. Y hablando de finales, ¿qué me dicen de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta? Esos plot twists que nos hacen reconsiderar todo lo que creíamos saber. El suspenso psicológico es un maestro en el arte de la sorpresa. Nos lleva por un camino aparentemente predecible para luego, zas, darnos un golpe de realidad que nos descoloca por completo. Piénsenlo un momento, ¿cuántas veces han visto una película de este género y han dicho no me lo esperaba? Si la respuesta es muchas, entonces saben de lo que hablo. Los guionistas de suspenso psicológico son como magos, utilizan la ilusión y la sugestión para manipular nuestras emociones y nuestra atención. Nos distraen con pistas falsas, nos hacen creer una cosa para luego revelarnos que todo era una mentira. Y nosotros, como buenos espectadores, caemos en la trampa una y otra vez, disfrutando de esa sensación de confusión y sorpresa. En Los sospechosos de siempre, por ejemplo, el final es un golpe maestro que nos obliga a replantearnos toda la historia. La película nos presenta a un grupo de criminales que se ven envueltos en un caso misterioso. A medida que avanza la trama, vamos reconstruyendo la historia a través de los testimonios de los personajes, pero al final, descubrimos que nada es lo que parecía. El guión es un laberinto de pistas falsas y engaños, un juego constante con nuestras expectativas. Pero el suspenso psicológico no solo se basa en la trama. También es fundamental el uso de la atmósfera y el ambiente. La música, la fotografía, la dirección de arte, todo contribuye a crear una sensación de tensión y malestar que nos envuelve desde el primer momento. Los espacios cerrados, los colores oscuros, los planos inquietantes, son herramientas que se utilizan para potenciar la sensación de claustrofobia y paranoia. En El gabinete del Dr. Caligari, una película muda de 1920, el expresionismo alemán se convierte en una herramienta para reflejar la angustia y la locura. Los decorados retorcidos, las sombras amenazantes, los ángulos imposibles, todo contribuye a crear una atmósfera de pesadilla que nos sumerge en el mundo perturbado del protagonista. La película es un ejemplo magistral de cómo el cine puede utilizar la estética para expresar estados mentales y emociones complejas. Además, es importante destacar que el suspenso psicológico a menudo se entrelaza con otros géneros, como el terror, el drama o el thriller. Esta hibridación es lo que lo hace tan rico y variado. Puede que encontremos elementos de terror sobrenatural, pero siempre desde una perspectiva psicológica, explorando el miedo a lo desconocido y la fragilidad de la mente humana. También podemos encontrar elementos de drama, explorando las relaciones interpersonales, los traumas del pasado y las luchas internas de los personajes. Y, por supuesto, siempre hay un componente de thriller, con investigaciones, pistas y misterios por resolver. Esta mezcla de géneros es lo que hace que el suspenso psicológico sea tan versátil y atractivo para una amplia gama de espectadores. Y no podemos olvidarnos del papel que juega la sugestión en este género. El suspenso psicológico no nos muestra el horror, sino que lo sugiere. Deja que nuestra imaginación rellene los vacíos, creando una sensación de miedo mucho más intensa y perturbadora. Es como si el director nos estuviera susurrando al oído, alimentando nuestras peores pesadillas. En La semilla del diablo, por ejemplo, el terror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos. La película nos presenta a una mujer que sospecha que su embarazo está siendo manipulado por fuerzas oscuras. Pero gran parte del terror se basa en la sugestión, en los gestos sutiles, en las miradas inquietantes, en una atmósfera opresiva que nos hace sentir incómodos y desconfiados. El suspenso psicológico también se nutre de nuestras propias inseguridades y miedos.
Explora temas como la pérdida de identidad, la paranoia, la manipulación, la traición, la soledad y la locura. Son temas que nos afectan a todos, que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y sobre el mundo que nos rodea. El género nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad, a dudar de lo que vemos y de lo que creemos saber. Nos obliga a enfrentarnos a nuestros propios demonios y a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique. Y, por supuesto, el suspenso psicológico también ha evolucionado con el tiempo. Desde los clásicos en blanco y negro hasta las producciones más recientes, el género ha ido experimentando nuevas formas de contar historias y de generar tensión. Se ha adaptado a los cambios sociales y tecnológicos, explorando temas como la desconfianza en las instituciones, la vigilancia masiva, la realidad virtual y la inteligencia artificial. El género siempre está en constante movimiento, buscando nuevas formas de sorprendernos y de hacernos reflexionar sobre la condición humana. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de las características teóricas del género. Es hora de poner ejemplos concretos. ¿Listos para algunas recomendaciones que les harán cuestionar su propia cordura? Empiezo con un clásico indiscutible, Psicosis de Alfred Hitchcock. Esta película es un verdadero manual de suspenso psicológico. La trama, aunque aparentemente sencilla, está plagada de detalles que nos hacen dudar de todo lo que vemos. El personaje de Norman Bates es uno de los más perturbadores de la historia del cine. Su relación con su madre, su comportamiento errático, su mirada inquietante, todo ello crea una atmósfera de tensión y paranoia que nos acompaña hasta el final. Y ni qué decir de la famosa escena de la ducha, un ejemplo perfecto de cómo Hitchcock podía generar terror sin mostrar ni una gota de sangre. Hitchcock era un maestro en el arte de la manipulación, utilizando el montaje, la música y la puesta en escena para generar una sensación de angustia y suspense que nos dejaba sin aliento. Otro peliculón que no puedo dejar de mencionar es El silencio de los inocentes. La relación entre Clarice Starling y Hannibal Lecter es una obra maestra del suspenso psicológico. Lecter es un personaje fascinante y aterrador a la vez. Su inteligencia, su calma, su capacidad de manipular a los demás lo convierten en un villano verdaderamente memorable. Y las conversaciones entre Clarice y Hannibal, llenas de insinuaciones y juegos de palabras, son pura tensión. ¿Recuerdan esa escena en la que Lecter le describe el asesinato de un censor? Simplemente escalofriante. Anthony Hopkins, en el papel de Hannibal Lecter, ofrece una actuación icónica, llena de matices y de una frialdad inquietante. La película es un estudio de la maldad humana, explorando la línea que separa la cordura de la locura. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Shutter Island, la película de Martin Scorsese. En este caso, la trama nos lleva a un hospital psiquiátrico en una isla remota. El personaje principal, un detective interpretado por Leonardo DiCaprio, empieza a investigar la desaparición de una paciente. Pero a medida que avanza la investigación, la línea entre la realidad y la locura se hace cada vez más difusa. La película juega con nuestra percepción, nos hace dudar de la cordura del protagonista y nos lleva por un camino de giros inesperados. El final, como suele ser habitual en el género, es ambiguo y nos deja con más preguntas que respuestas. Scorsese utiliza la puesta en escena para crear una atmósfera opresiva, con imágenes que se graban en nuestra retina y que nos hacen dudar de todo lo que vemos. Si hablamos de directores que dominan el suspenso psicológico, no puedo dejar de mencionar a David Fincher. Películas como Seven, Zodiac y Perdida son auténticas obras maestras del género. Fincher tiene una habilidad única para crear ambientes oscuros y opresivos. Sus personajes suelen ser atormentados, obsesionados con la verdad, y nosotros, como espectadores, nos vemos arrastrados por sus búsquedas. Perdida, por ejemplo, es una historia de matrimonio tóxico que se convierte en un thriller psicológico de primer nivel. La película nos muestra dos versiones diferentes de la realidad, la del marido y la de la esposa, y nos obliga a preguntarnos quién está diciendo la verdad. Y la verdad, amigos, es que no hay una respuesta fácil. Fincher es un maestro en el arte de la ambigüedad, dejando que el espectador saque sus propias conclusiones. Y si quieren algo más reciente, no puedo dejar de recomendar Get Out, o Huye, en español. Esta película es una mezcla magistral de terror y suspenso psicológico, con una fuerte crítica social. La trama nos presenta a un joven afroamericano que visita a la familia de su novia blanca y descubre que algo muy siniestro se esconde detrás de la fachada de gente amable y educada. La película juega con nuestras expectativas, nos hace sentir incómodos y nos mantiene en tensión constante.
Y el final, como no podía ser de otra manera, es totalmente inesperado. Jordan Peele, el director de la película, utiliza el terror para denunciar el racismo y la discriminación, creando una obra que es tan inquietante como reveladora. Y para terminar este recorrido por el mundo del suspenso psicológico, no puedo dejar de mencionar una serie que, en mi opinión, es una de las mejores de los últimos años, Mr. Robot. Esta serie es una auténtica joya. La trama, que gira en torno a un hacker que lucha contra una gran corporación, es en realidad una excusa para explorar temas como la salud mental, la alienación y la manipulación de la realidad. El personaje principal, Elliot, es un joven atormentado por sus demonios internos. Su percepción de la realidad es cuestionable, sus acciones son impredecibles y nosotros, los espectadores, nos vemos arrastrados a su mundo de paranoia y confusión. Es una serie que exige atención, que nos obliga a pensar y a cuestionar todo lo que vemos. Y si eso no es suspenso psicológico en estado puro, no sé qué lo sea. La serie no solo tiene un guión inteligente, sino también una puesta en escena muy cuidada, con un estilo visual que refuerza la sensación de desorientación del protagonista. Y podríamos seguir hablando de muchas otras joyas del género, como Taxi Driver, con su retrato de un hombre perturbado que se sumerge en el lado más oscuro de la ciudad, Danny Darko, con su mezcla de ciencia ficción y suspenso psicológico, A Clockwork Orange, con su visión distópica de la sociedad, Enemy, con su exploración de la dualidad y la identidad, Cisne Negro, con su inmersión en la obsesión y la locura, o The Babadook, con su representación del duelo y el miedo materno. Cada una de estas películas nos ofrece una experiencia única y perturbadora, invitándonos a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Y bien, amigos, llegamos al final de este viaje por los rincones más oscuros de la mente humana. Hemos explorado las características del suspenso psicológico, desde la ambigüedad de los personajes hasta los giros inesperados en la trama. Hemos visto cómo este género juega con nuestras expectativas, con nuestra percepción de la realidad, creando una sensación de tensión y paranoia que nos engancha desde el primer minuto hasta el último. Y hemos repasado algunos ejemplos de películas y series que, en mi opinión, son verdaderas joyas del género. Desde clásicos como Psicosis hasta propuestas más recientes como Get Out y Mr. Robot. Espero que este análisis les haya resultado interesante, y sobre todo, que les haya dejado con ganas de seguir explorando este fascinante mundo del suspenso psicológico. Recuerden, este género no se trata de sobresaltarnos con sustos fáciles, sino de hacernos pensar, de hacernos cuestionar todo lo que vemos, de hacernos dudar hasta de nuestra propia cordura. Y eso, amigos, es lo que lo hace tan especial y adictivo. Así que, ya lo saben, si quieren poner a prueba su capacidad de raciocinio, su tolerancia a la incertidumbre y su amor por las tramas retorcidas, el suspenso psicológico es su género. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Su apoyo es el motor de este canal y me anima a seguir compartiendo mi pasión por el cine y la televisión. Me encantaría saber qué opinan sobre el tema que hemos tratado hoy. ¿Cuáles son sus películas o series favoritas de suspenso psicológico? ¿Hay alguna recomendación que me quieran hacer? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y, por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La campanita es la clave para que no se pierdan ninguno de mis contenidos. Recuerden que juntos somos una gran comunidad de amantes del misterio y del buen cine. Así que, sin más, me despido por hoy. Pero prometo volver muy pronto con más temas interesantes para explorar juntos. Hasta la próxima, mentes inquietas, y que el suspenso los acompañe.